Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Yo soy Leonardo Valverde y estaré trabajando en esta tarde con un invitado muy especial, quien va a conversar conmigo, el periodista José Zapata. Este es un fin de semana interesante. El presidente pasó un par de días en Santiago haciendo actividades y eso pues dejó la ciudad muy animada con los anuncios que le hizo a los diferentes sectores con los que se reunió durante su estadía en Santiago. En particular, tuve la oportunidad de participar en el almuerzo anual que organiza la Asociación Industrial de la Región Norte, AIREN, y el invitado conferencista especial fue el presidente Luis Abinader. Y bueno, pues trajo un discurso bastante ligero, un discurso que versó sobre la perspectiva de la parte económica y sanitaria de la República Dominicana, y de allí dio los anuncios de cuáles son las estrategias y las medidas que el gobierno está tomando, primero para seguir enfrentando la pandemia y luego para la recuperación económica paulatinamente en la República Dominicana. Tuvo otros encuentros, pero no le di seguimiento porque no era parte de mi agenda, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que lo que tuvo que ver con... Tengo que felicitar a la AIREN y a su presidente Tito Ventura porque también estructuraron un discurso muy coherente el sector industrial, y con la presencia del presidente de la República en esa mesa y con las decisiones que ya había tomado el gobierno de retomar la industrialización en la República Dominicana junto con la estrategia nacional exportadora, pues quedó como anillo al dedo el discurso que estructuró la directiva de la AIREN aquí en la región norte. Por otra parte, hay sectores con muchas expectativas porque entre un metro y como un ferroviario, un tranvía, la diferencia es significativa, pero de todas maneras, una salida que se le busque al transporte, sobre todo en el casco urbano de Santiago, eso es bienvenido para los santiagueros, bienvenido. Y así hablamos gente de los otros pueblos para Santiago también. Esta es la capital de las 14 provincias de la región norte y esto marca en gran medida el paso del país. Buenas tardes, Zapata, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hola, don Leo, buenas tardes para usted y todos los amables televidentes. Gracias por la importante invitación para participar con ustedes en este balance, ¿verdad?, de lo que es el ámbito económico nacional e internacional. Ciertamente, como usted dice en la última parte que usted mencionó sobre el ferrocarril, en este caso sería una especie de monorriel, ¿verdad?, de unos 8 kilómetros, escuché que fue la propuesta del presidente. Yo entiendo que eso vendría a descongestionar, porque últimamente se está poniendo el tránsito a nivel de Santo Domingo en algunas horas picos, ¿verdad? Y eso es muy importante, que se busquen medidas para tratar de viabilizar y que se mejore el tránsito en esta ciudad de Santiago. Con una ruta norte-sur. Entonces, sí, ciertamente... y que luego podría ampliarse, ¿verdad? Como se ha hecho en Santo Domingo con el metro, que se han hecho ya varias líneas y esto ha beneficiado a esa metrópoli. Y nosotros como segunda capital del país merecemos también, ¿verdad? Porque aportamos bastante impuestos, bastante dinero al gobierno a través de nuestros impuestos y la actividad económica que se desarrolla. Bueno, por primera vez escucho un presidente que retoma la palabra de los gremios de Santiago respecto a los aportes de la provincia versus lo que se le devuelve. En el discurso que pronunció en el almuerzo, hizo referencia ciertamente a que Santiago merecía que se le devolviera una parte de los aportes que hace a la riqueza de la nación, es decir, a través del Producto
Interno Bruto. Pero anunció también Zapata lo que tiene que ver con la circunvalación Navarrete, una suerte de que se pudiera, en la línea de transportación, se pudiera ganar tiempo. También anunció otra vía para llegar al muelle de Montecristi, que se ahorraría unos 40 minutos en la transportación de Santiago a Manzanillo. Y eso sería muy interesante, ¿verdad? Y eso ayudaría a pues sobre todo a esas dos provincias. El caso de Montecristi y Dajabón ayudaría bastante a atraer turistas, a atraer personas que piensan que es demasiado lejos. La gente que vive en Montecristi tiene unas playas hermosas. Sí, sí, la gente que vive en una isla cree que tomarse 2 horas y media de Dajabón, cree que eso es mucho tiempo, y eso no es mucho tiempo. Eso está allí mismo, ¿verdad? En otros países que tú tienes que durar 14 horas en tren o 12 y 13 horas en un autobús o en un automóvil para llegar de Nueva York a la Florida, por ejemplo. El que vive en esos territorios sabe perfectamente que llegar de aquí a Manzanillo en 2 horas, eso no es mucho tiempo, pero de todas maneras es parte de la cultura cerebral, ¿verdad? De los dominicanos y las dominicanas. José, yo te invité para que vamos a hacer lo siguiente en público, vamos a pasar balance de la situación nacional e internacional, y la última parte, José, vamos a echar un conversatorio de avanzada. El presidente va a hablar el lunes y va a rendir cuenta, va a hacer un informe, parece, de los 90 días, los primeros 90 días de su gobierno, pero yo quisiera que después que terminemos esta primera parte, en la segunda parte le dediquemos un ratito a establecer alguna perfilada de las cosas más importantes que nosotros vemos que en los 90 días se han hecho. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, usted arranca, señor. Bueno, básicamente lo que queremos es hacer un balance, como usted ha dicho, sobre lo que respecta a nuestro país a nivel económico, pero también hay otros aspectos, el aspecto de la salud, la política y la economía. Hay una coyuntura que estamos viviendo mundialmente y nosotros como país no escapamos de esto porque prácticamente a nivel sanitario es un problema global, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos varias cosas que tenemos que enfrentar para poder seguir adelante con nuestra economía. Usted, como economista, quisiéramos que nos dé un balance de esa coyuntura actual, ¿verdad?, de nuestro país. ¿Cuáles son las perspectivas, los planos políticos, sanitarios y económicos? Cómo no, te doy mi lectura de cómo yo veo la coyuntura. Aquí hay varias aristas que habría que analizar de la coyuntura. Previo a la llegada de la pandemia, ya la economía y sociedad dominicana tenían una crisis que hemos denominado estructural, porque es una crisis que viene de lejos y que no es resultado de una coyuntura, sino que es la acumulación de una serie de factores, la acumulación de una serie de déficits que tiene la sociedad dominicana y que tiene la estructura económica del país, y que con la llegada de la pandemia, entonces esto tendió a destapar muchísimas cosas, pero por otra parte a agravar la crisis. Entonces, comienzo por la parte sanitaria, que es una parte muy importante y que es la parte determinante de lo que está pasando y de lo que va a pasar. No hay duda de que, en primer lugar, la llegada de la COVID-19 y el establecimiento como pandemia, es decir, la expansión, mostró al desnudo la debilidad que tenía y que tiene todavía la estructura y la infraestructura sanitaria de la República Dominicana. Es decir, esos déficits acumulados que diferentes sectores lo venían planteando, que si bien se puede decir que hubo una mejoría en la parte física de los hospitales, de algunos que fueron construidos nuevos y otros que fueron reparados, en lo fundamental, esa modificación, esa reestructuración, no implicó que nos pusiéramos en condiciones de soportar una pandemia como la que nos llegó a partir del mes de marzo. Sin embargo, contrario a lo que se vislumbraba de que el gobierno anterior pudo haber tenido más capacidad para encarar la pandemia, sin embargo,
no hay duda de que el nuevo gobierno se ha empeñado y ha colectivizado más y en gran medida centralizado más en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia. Y entonces la disposición de recursos, no solamente para atender los problemas sanitarios y de salud, sino para atender la parte social y la parte económica con los diferentes programas que ya existían, pero que fueron asumidos por el nuevo gobierno porque pudo haberlo dejado hasta ahí. Y si lo hubiese dejado hasta ahí, la situación de la República Dominicana hubiese sido bastante calamitosa. Entonces, la asignación de recursos para los diferentes programas, incluidos los dos que pueden impactar más en la actividad económica, que fue la fase 1 y fase 2, esos son dos programas muy especiales y sobre todo fase 2 porque eso implica que una serie de empresas no sacaran de las nóminas a una cantidad determinada de trabajadores y que entonces a partir de los aportes de la parte pública pudieran seguir financiando esa nómina. Entonces eso tiene una implicación social, una implicación de salud y una implicación también económica para las empresas y las familias. El segundo elemento, Zapata, que yo te puedo enumerar es lo que tiene que ver con la recuperación económica. No hay dudas de que ha habido bastante problema porque independientemente de que ha sido gradual la apertura, ¿verdad? Por sectores y con protocolos y todo esto, la no articulación, por un lado, del sector turístico, eso tiene una implicación para la República Dominicana y eso matizó dos cosas. El incremento de la tasa de cambio, por un lado, es una suerte de un poco de distorsión del sistema cambiario y por otra parte, un sangrado de la reserva de divisas del Banco Central que tuvo que sacar de esas reservas 6.000 millones de dólares para irlo inyectando gradualmente y la semana pasada fue la última iniciativa que se tomó cuando se le inyectó al mercado cambiario 200 millones de dólares para contrarrestar la demanda de noviembre-diciembre, que generalmente se incrementa la demanda de divisas por el asunto de las importaciones. Esos son elementos clave de lo que tiene que ver con la coyuntura. Entonces, el otro elemento que te quiero señalar es el elemento de carácter político. Una pausa, don Leo.